Saludos. En este capítulo vamos a estar hablando sobre las proteínas, luego de haber hablado de dos capítulos que comprenden a los aminoácidos. Las proteínas tienen un tipo de conformación, la cual comprende una disposición espacial de los átomos en una proteína. Recuerden que la proteína está compuesta por múltiples aminoácidos. Esos aminoácidos están compuestos por átomos. ¿Cómo se organizan en el espacio de esos átomos? A lo que nos referimos con la conformación. Hay un tipo de proteínas que se llama la proteína nativa. Esas proteínas nativas son las que se encuentran en la conformación más estable de ellas, que es la conformación plegada. Recuerden que hay tres tipos de conformación, que es la alfa hélice, la hoja beta plegada y la triple hélice. En este caso hablamos de la hoja beta plegada. Y la hoja beta plegada, en el video anterior discutimos que tiene la función paralela y la antiparalela. En este caso estaremos hablando de la más estable. Esta conformación nativa de la proteína se estabiliza por múltiples interacciones débiles, las cuales son interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y las interacciones iónicas. Las interacciones hidrofóbicas se dan entre aminoácidos no polares, como lo son fenilalanina, tirosina y triptófano. Los puentes de hidrógeno se dan entre átomos que contengan oxígeno, nitrógeno o flúor. Proteínas que son ricas en el aminoácido cisteína, como por ejemplo la insulina, tienen a su vez enlaces disulfuro, y esos enlaces disulfuro estabilizan la proteína y la conformación. La conformación más estable de una proteína es la que permite la formación del número máximo de puentes de hidrógeno dentro de la proteína. Asimismo, ustedes recordarán que el DNA se estabiliza por puentes de hidrógeno, pues igual la proteína se estabiliza por puentes de hidrógeno. Los residuos hidrofóbicos que ya mencioné quedan orientados hacia el interior de la proteína, formando la interacción hidrofóbica, lejos del contacto del entorno acuoso, para que así polar se quede con lo polar y lo no polar vaya al centro. Aquí vemos un enlace peptídico. Ese enlace peptídico es plano y rígido. Es plano debido a que hay un carbono sp2 que tiene una resonancia entre el oxígeno y el nitrógeno. Y este enlace peptídico, debido a este tipo de carácter parcial de sp2, no rota. Y el enlace peptídico es más corto que el enlace carbono-nitrógeno. El carbono-nitrógeno lo vemos acá, en este carbono con este nitrógeno. Este de acá es más corto. Generalmente los enlaces peptídicos están en posición trans para minimizar el impedimento estérico de los grupos R que tenemos acá. Y recuerden que cada aminoácido tiene un grupo R diferente. Acá vemos también segmentos de una proteína. Las proteínas siempre tienen un segmento amino terminal y tienen un segmento carboxilo terminal. Y tienen dos tipos de enlace donde la rotación es posible. Es en el enlace Phi y en el enlace Si. El enlace Phi se da entre el nitrógeno y el carbono alfa. En este caso sería entre estos dos átomos. El enlace Phi. Y el enlace Si se da entre el carbono alfa y el otro carbono. Y aquí vemos el símbolo de Si. Acá vemos nitrógeno carbono alfa Phi, carbono alfa carbono es Si. Prolina, cuando está presente en la proteína, evita la rotación del enlace nitrógeno carbono alfa, porque es el único aminoácido que no sigue la norma presentada en los demás. El enlace peptídico en proteínas están en configuración trans, excepto para prolina. Cuando está prolina, ocasiona que la proteína esté cis y no hay rotación libre entre el nitrógeno y el carbono alfa. Acá vemos estructuras secundarias de las proteínas,
Dos de ellas, esto es un arreglo espacial local de un segmento. Quiere decir que cuando yo digo que una proteína tiene algo alfa hélice, no es que toda es alfa hélice, sino que hay un solo segmento de la proteína, una sola subunidad de ella, que tiene la forma de alfa hélice. Y ese arreglo espacial en un solo lugar, que está localizado, se le conoce como la estructura secundaria de una proteína. Puede ser alfa hélice, como puede ser hoja beta plegada. El alfa hélice, fíjense que siempre va a ser una unidad repetitiva, porque los átomos son los mismos, a diferencia del grupo R. El giro del hélice mide 5.4 Armstrong y cada giro incluye 3.6 residuos de aminoácidos. El giro de la proteína es a favor del reloj, por eso se dice que es dextro. Aquí vemos que en los 3.6 residuos de aminoácidos ocurre un puente de hidrógeno entre el carbonilo, este carbonilo de acá, de un aminoácido. Cada cuadrito representa un aminoácido, y el nitrógeno con el hidrógeno del cuarto aminoácido. Entonces, en la estructura de hélice, del alfa hélice, hay un dipolo eléctrico que está presente en cada enlace peptídico. Estos dipolos están conectados por puentes de hidrógeno. El dipolo aumenta cuando la longitud de la hélice alfa aumenta, y la presencia de aminoácidos cargados negativamente cerca de este extremo amino ejerce una acción estabilizadora. Los aminoácidos que están cargados negativamente son dos, y son glutamato y aspartato. La proteína se estabiliza, o la hélice alfa, esa subunidad se estabiliza, como el dipolo eléctrico también, por los puentes de hidrógeno. Las interacciones entre cadenas. Esas interacciones pueden ser muchas. Por ejemplo, un aminoácido con un grupo R cargado positivamente con un aminoácido cargado negativamente. Un ejemplo de uno cargado positivamente es lisina y uno negativamente aspartato. Esa aproximación de ellos ocasiona una atracción electrostática. También aminoácidos con grupos aromáticos próximos crean interacciones hidrofóbicas, como lo es fenilalanina. Y aminoácidos pequeños o aminoácidos sin carga, como alanina, valina, prolina, entre otros. Asimismo, como tiene formas para estabilizar, tiene formas para desestabilizar. Tengo grupo R bien voluminoso, el impedimento estérico lo ocasiona ahí, por ejemplo, prolina. También hay una repulsión electrostática cuando los aminoácidos tienen la misma carga. Y es que esta hélice alfa se forma con más facilidad que otras conformaciones, porque hace un uso óptimo de los puentes de hidrógeno internos para estabilizarla, y como es bien estabilizada, predomina más en la proteína. Como por ejemplo, la ferritina, que es una proteína donde el 75% de su conformación es hélice alfa, y la mioglobina, que el casi 100% es una hélice alfa. Y aquí tenemos un problema que dice que se esperaría de la formación del hélice alfa para un segmento de una proteína que contiene residuos de lisina, cada 4 residuos de aminoácidos. El resto son hidrofóbicos. Pues si los primeros 3 son hidrofóbicos y el cuarto es lisina, fíjense que lisina no es hidrofóbico, y el lisina es polar porque tiene una carga positiva en su grupo R. Pues a partir de esto, ¿cómo sería la proteína? Ay, sí. La próxima subunidad es la lámina beta o la hoja beta plegada. El esqueleto de la cadena polipeptídica está extendido en forma zigzag. Las cadenas están adyacentes, lo cual semeja una estructura con una serie de pliegues. Hay puentes de hidrógeno entre estos segmentos adyacentes.
La hoja beta plegada puede ser paralela o antiparalela. En la forma paralela, las capas de péptidos no se intercambian en términos de sus extremos. O sea que sus extremos siempre son los mismos. Los puentes de hidrógeno no son lineales. En la antiparalela, los puentes de hidrógeno son lineales, lo cual ocasiona que sea la estructura más estable de las dos. Y estas capas de péptidos sí se intercambian. Acá tenemos la representación diagramal de la hélice alfa, que casi siempre es un tubo, y de la hoja beta plegada, que casi siempre es una flecha. Acá tenemos al giro beta, que es otra forma de la proteína, otra conformación. Y los giros beta son elementos de conexión que unen tramos sucesivos de hélice alfa o de láminas beta. Es la sección que está en rosa. Estos giros beta determinan un cambio de dirección en las cadenas polipeptídicas. La conformación de los giros betas está estabilizada por la formación de un puente de hidrógeno entre el residuo 1 y el residuo 4 de los aminoácidos. Los giros beta que conectan los extremos son muy comunes en las hojas beta plegadas antiparalelas. Tienen residuos de aminoácidos de prolina y de glicina de forma abundante. Estos sirven para que las proteínas adopten estructuras más compactas y casi siempre suelen encontrarse en la superficie de las proteínas globulares. Acá tenemos una estructura supersecundaria o un motivo en español, los cuales son patrones de plegamiento que aparecen en varias proteínas, los cuales pueden ser simples o muy elaborados, como el barril que tenemos al frente. Ese motif tiene la capacidad de ser independiente y de estabilizarse solo. También puede ser simple y representar una pequeña parte de una proteína o en algunos casos abarcar la proteína completa. La espectroscopía de dicroísmo circular es una técnica basada en el cambio de la configuración electrónica y molecular de un estado fundamental o un estado raso a un estado excitado. Esto se debe a la absorción de radiación electromagnética polarizada. Esta espectroscopía se utiliza más bien para estudiar las estructuras secundarias de las proteínas, ya sea alfa hélice, beta plegada, cuántos giros beta tiene, cuántos motivos tiene, y monitorea el plegamiento. La estructura terciaria de la proteína ya no describe una sola parte de la proteína, sino que es una disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. También depende de la secuencia del aminoácido y se puede predecir porque ya se determina por una difracción de los rayos X. Esta estructura terciaria es la responsable de otorgar propiedades biológicas a las proteínas. Estas proteínas que tienen una sola cadena, como la mioglobina, tienen estructura terciaria, pero no cuaternaria. Acá vemos que la estructura terciaria se estabiliza por enlaces covalentes entre puentes de disulfuro o átomos de azufre, o en la formación del enlace amida entre las cadenas laterales del aminoácido lisina y del aminoácido dicarboxílico glutamato o aspartato. Recuerden que lisina también tiene carga positiva y glutamato y aspartato tienen carga negativa. Eso también forma una interacción electrostática estabilizadora. También hay fuerzas débiles como la hidrofóbica entre cadenas no polares, la ionizada, el dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Hay una región de la estructura terciaria que actúa como unidad autónoma de plegamiento y de desnaturalización. Esta región constituye un nivel estructural intermedio entre la secundaria y la terciaria y se llama dominio. A menudo un dominio realiza una función específica y se puede separar
por las proteínas. Ese dominio se enlaza a un pequeño ligando, atraviesa la membrana plasmática, contiene un sitio catalítico cuando hablamos de enzima, se puede enlazar al DNA en factores de transcripción y también puede proveer una superficie para enlazarse específicamente a otra proteína. Un ejemplo biológico de esto es los anticuerpos tienen sus receptores de antígeno debido a los dominios de esos receptores de antígeno. Acá vemos un resumen de todas las interacciones que pueden ocurrir en una proteína, ya sean puentes de disulfuro, atracciones electrostáticas, hidrofóbicas, puente de hidrógeno y la hélice. Acá vemos una hoja beta plegada, vemos una alfa hélice también y vemos la estructura del grupo amino y del carboxilo terminal. La estructura cuaternaria es cuando una proteína tiene más de una cadena polipeptídica, o sea que la podemos llamar proteína oligomérica, y la estructura cuaternaria considera el número y la naturaleza de las distintas subunidades. Su estabilidad depende de las fuerzas débiles, puente de hidrógeno, hidrofóbica, dipolo-dipolo, y puede haber también algunos enlaces covalentes de disulfuro en el caso de la inmunoglobulina o el ejemplo que ya le dije de los anticuerpos. Acá tenemos un problema en el cual dice cuántos monómeros o subunidades hay en una proteína oligomérica designada como alfa, beta 2, gamma 2. Pues tengo un alfa más 2 beta más 2 gamma, quiere decir que 1 más 2 es igual a 5. Y una proteína tetramérica contiene 4 subunidades que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y acá dice que una proteína tiene un peso molecular de 5.600 Dalton y cada subunidad tiene 1.960 Dalton. Así que la pregunta es, ¿cuántas subunidades o monómeros tiene? Pues yo tendría que ir multiplicando o sumando 1.960 más X hasta llegar a 5.600. La cantidad de X que sume va a ser la respuesta correcta a este problema. Las proteínas fibrosas son más simples que las proteínas globulares. Estas proteínas forman estructuras alargadas, ordenadas en una sola dimensión, como la imagen que tenemos acá. Son formadas por un solo tipo de estructura secundaria. Si hay alfa hélice no puede haber hoja beta plegada. Y algunos tipos de estas proteínas fibrosas, el colágeno, la queratina, la elastina y las fibroínas. Las fibroínas se encuentran en hilos de seda hechos por arañas y por insectos. La elastina en tendones y en vasos sanguíneos. La queratina en el pelo, uñas, plumas y cuernos. Y el colágeno se encuentra en tejidos conjuntivos con cartílago. Aquí vemos otra vez la estructura secundaria y diferentes ejemplos de proteínas que las poseen. Acá tenemos a la proteína fibrosa del colágeno y el colágeno está definido por la triple hélice. El colágeno se encuentra en tejido conjuntivo de tendones, cartílagos, la matriz orgánica de los huesos y la córnea del ojo. El colágeno tiene 3 cadenas polipeptídicas llamadas cadena alfa, que no podemos confundir con la hélice alfa, que están súper enrolladas una alrededor de la otra. Tiene una hélice levógira que es más compacta que la hélice alfa. Y existen varios tipos de colágeno en los vertebrados. Esta proteína generalmente contiene 35% de glicina, 11% de alanina, 21% de prolina y además de la prolina, en ese 21% están los aminoácidos no comunes, 4-hidroxiprolina y 5-hidroxilisina. El estrecho empaquetamiento de la cadena alfa en la triple hélice proporciona más fuerza de tensión
que un cable de acero de la idéntica sección que tenemos acá en la imagen. Hay enfermedades relacionadas al colágeno, como por ejemplo el escorbuto. En el escorbuto pueden haber hemorragia, lesiones cutáneas, no hay vitamina C y tenemos fragilidad capilar. También tenemos el síndrome de osteogénesis imperfecta, que es una mutación de la glicina 988 y la cisteína en el colágeno tipo 1. Los huesos en este tipo de enfermedad son quebradizos y hay deformaciones en el esqueleto. Los niños de cristal padecen del síndrome de osteogénesis imperfecta. También está el síndrome de Ehlers-Danlos, que también es una síntesis de colágeno anormal. La piel se estira demasiadamente, hay un exceso de movilidad y las arterias pueden romperse. Otro ejemplo de las proteínas fibrosas es la queratina, también conocida como alfa-queratina. Se encuentra en el cabello, en las uñas, en las garras, en los cuernos, en las pezuñas y parte de la capa externa de la piel. Esta proteína fibrosa presenta unidades de estructura secundaria repetitiva. Es insoluble en agua porque tiene una alta concentración de aminoácidos hidrofóbicos. Ella está rica en enlaces disulfuro, lo cual contribuye a su dureza. Acá tenemos a la fibroína de la seda. Está producida por insectos o arañas. Sus cadenas polipeptídicas están predominantemente en conformaciones beta. Está rica en residuos de alanina y glicina, lo que permite un empaquetamiento compacto. Aunque la seda no se estira, sí es flexible porque las hojas beta se mantienen unidas por interacciones débiles. Y ahora, por último, las proteínas simples, que son las holoproteínas, son las globulares. Son más complejas que las fibrosas, forman estructuras compactas casi esféricas, solubles en agua o en disolventes polares y son responsables de la actividad celular, como por ejemplo las prolaminas, que son proteínas vegetales con gran contenido de prolina presentes en los cereales, la albúmina, como por ejemplo la ceroalbúmina que está en la sangre, la ovoalbúmina que está en el huevo y la lactoalbúmina que está en la leche. Las hormonas como la insulina, que es una hormona de crecimiento, y las enzimas, que hay 6 características de enzimas principales, los cuales son hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas, transferasas y las proteínas que forman parte del ciclo de Krebs, los cuales tienen funciones específicas de oxidorreducción. Las proteínas globulares tienen una gran diversidad funcional. Puede ser enzimas, hormonas, inmunoglobulinas de transporte o receptores celulares. La mioglobina es una proteína de transporte que ya vimos que es monomérica, fijadora de oxígeno, tiene un peso molecular de 16.700. Están las células musculares, como ya dije, y su función es almacenar y facilitar la difusión del oxígeno en el tejido muscular. Esta es monomérica, tiene una sola cadena polipeptídica de 153 residuos de aminoácidos y tiene un solo grupo de ferroprotoporfirina o el grupo hemo. El esqueleto polipeptídico está formado por estructuras secundarias como alfa hélice y giros beta. La mioglobina tiene 8 segmentos alfa helicoidales conectados por giros beta, donde los grupos R que pertenecen al giro beta son no polares porque quedan hacia el exterior. También hay polares en el exterior y no polares en el interior también. Está la histidina E7 y F8. Posee un grupo hemo que se une al oxígeno y su función depende no solo de su capacidad de unión al oxígeno, sino también de su capacidad de liberarlo donde y cuando sea necesario. El grupo hemo es un ejemplo de un grupo prostético, que ya hemos hablado de los grupos prostéticos, que tiene 6 enlaces coordinados.
Las funciones de las proteínas son estructurales, enzimáticas, hormonales, defensivas, de transporte, de reserva, homeostática y de actividad contráctil. Cuando las proteínas se desnaturalizan, lo que significa que hay una pérdida de todas las estructuras de orden superior, 2, 3 o 4, quedando la proteína reducida a un polímero con estructura primaria. Consecuencia inmediata, pues hay una pérdida de todas las funciones biológicas, disminuye drásticamente la solubilidad de la proteína y algunos agentes que pueden desnaturalizarla, el calor, también radiación, químicos, detergentes, pH, urea, metales pesados, altas concentraciones de sal y disolventes orgánicos miscibles en agua. Acá también tenemos otros agentes desnaturalizantes, guanidina, ditiotreitol y 2-mercaptoetanol. El plegamiento asistido de una proteína lo que significa es que la información necesaria para el plegamiento correcto está contenida en esa estructura primaria. No todas las proteínas sufren un plegamiento espontáneo a medida que se sintetizan en las células. Algunas necesitan la ayuda de proteínas especializadas, las cuales nosotros conocemos como chaperonas moleculares, las cuales evitan la agregación de proteínas desplegadas. Ellas renaturalizan y desnaturalizan. Hay dos clases de chaperonas moleculares, las cuales abundan en células sometidas a estrés térmico. Y las chaperoninas son complejos proteicos elaborados que facilitan el plegamiento de las proteínas mediante el uso del ATP. También se necesitan enzimas para la formación de enlaces de disulfuro. Esas son las proteínas disulfuro isomerasa, PDI, y enzimas para la isomerización cis-trans de enlaces peptídicos. Esas enzimas se llaman péptido prolil cis-trans isomerasa o PPI.